Amen. Oh God, you Amén. have not Y given Dios, tú no nos has dado un espíritu de esclavitud para que caigamos en el temor, sino de hijos. Cuando clamamos, Abba, Padre, eres el Espíritu, dando testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, provisto que suframos con Él, para que seamos glorificados con Él. Así que te alabo por el Espíritu Santo, que hace la obra imposible de despertar en nosotros un sentido de la complacencia del Padre. Este es el milagro que necesitamos que suceda para que nuestros hijos e hijas puedan ver fluyendo de nosotros un sentido de deleite que no podemos hacer que suceda. Este es un don de Dios. Así que ven, Espíritu Santo. Haz tu obra milagrosa en estos días para despertar en estos hombres, sean padres o no, una paternidad en Israel, hijos en el cielo, sentido en todo su ser y fluya con complacencia en sus iglesias y sus familias. En el nombre de Jesús poderoso. Amén. Pueden sentarse. Crawford Loritz is the pastor, senior pastor at Crawford Loritz es pastor Roswell, Georgia. de la iglesia Fellowship en Roswell, Georgia. Estuvo con Campus Crusade por mucho tiempo y luego tomó este pastorado. Voy a darle algunas razones por qué es un placer para mí tenerle aquí en este momento. El moverse de un ministerio largo y fructífero con Campus Crusade a un rol pastoral es algo hermoso, no es fácil. Y ese tipo de cambio y de riesgo y de amor por la iglesia, eso gana el corazón de Piper. Y eso me ha deleitado verlo y lo he disfrutado. Segundo, el momento que hemos pasado juntos a través de los años me ha hecho pensar que tenemos instintos exegéticos parecidos. Uno a veces lee la Biblia con una persona y siente como que no la interpreta igual, pero uno lo habla con otra persona y siente que los instintos son similares. Yo he disfrutado eso. Yo amo eso. Y tercero, y está relacionado con el segundo, la estima que Crawford tiene por su padre. Lo leí hace años atrás en un libro que escribió. Vamos a escuchar sobre eso. Me conmovió y estuvimos hablando anoche, en la hora de cena, sobre nuestros padres. Y él dijo, ¿realmente tu madre te lavó tu boca con jabón? Sí. Sí, con Ivory. Suave para la piel. Porque yo le dije, cállate a mi hermana. Solo le dije, cállate. Y nos reímos sobre esa generación. Uno le dice, cállate a tu hermana. Y nos contábamos historias sobre nuestros padres y el respeto. Uno no se puede meter con tu papá y tu mamá. Fue algo hermoso y estoy muy deseoso de que Crawford habla su vida y nos hable de su relación con su padre y las lecciones que aprendió. Así que demos la bienvenida a Crawford.
Muchas gracias, John. Qué gozo estar aquí. Y quiero decir, en primer lugar, Doug, qué buena palabra anoche. Eso fue tremendo. Fui estimulado, convencido y estaba riéndome también con el asunto de contarle en fracciones. Fracciones, ¿verdad? ¿Dónde estaba tú cuando yo estaba criando mis hijos? Realmente es un gran placer para mí estar aquí. Yo no me siento intimidado frecuentemente cuando tengo que hablar, pero mirando aquí a estos hombres de Dios y dándome cuenta que muchos de ustedes se paran cada domingo predicando la palabra en sus iglesias, según los dones que Dios les ha dado, realmente me da un poco de temor en el corazón. Pero estoy emocionado de estar aquí. Voy a hacer algunas cosas un poco diferentes. Si me han escuchado predicar antes de entrar al pasaje, porque predicamos bajo la autoridad de la voz de Dios y realmente su voz es la única que importa. Mis opiniones misceláneas y aplicaciones realmente no dan ni para una taza de café. Así que normalmente lo hago al principio, a empezar con el texto, pero John me pidió que hablara del el impacto de la vida de mi padre en mi vida. Así que hoy voy a empezar como con un embudo. Voy a hablar un poco de el ser humano. Entre algunos de ustedes pudiera estar desconectado del tema, pero voy a hablar de cargas que hay en mi alma. Voy a mencionar algunas cosas desde el inicio y luego pasar a dos grandes categorías de lecciones que mi padre me enseñó. Realmente pudiera pasarme el día hablándoles de las cosas que mi padre me ha enseñado, pero las he organizado en 4 categorías. Pero la segunda mitad del mensaje quiero ir a Gálatas 5 y quiero hablar del ministerio del Espíritu de Dios en el contexto de todo esto que estamos hablando. Me encanta la manera como Doc terminó anoche. Todos nosotros somos sensibles a lo que no tenemos y en un grado u otro tenemos ciertas inseguridades, pero gracias a Dios que nuestra suficiencia está en el Evangelio, en la cruz, en la obra y persona de Jesucristo. Así que escuchen esto al hablar hoy. El 4 de julio, a las 2:10 de la tarde, 1995, el más grande hombre que he conocido en mi vida murió. Mi padre y el nieto de un esclavo. Yo lo digo grandioso, no confundamos reconocimiento con grandeza. Es más, no confundamos logros con grandeza. Grandeza para mí tiene que ver con la preservación de las grandes verdades de una generación a otra. Tiene que ver con cerrar el espacio entre lo que yo digo y lo que hago. Esa integridad que se pasa de una generación a otra. Así que cuando yo hablo de grandeza, no estoy hablando de cuántas personas te siguen en Twitter o ese tipo de cosas, no. Sino grandeza en su pureza. Y mi padre fue un gran hombre. Alguien me dijo hace unos años, con todo el reconocimiento que yo estaba recibiendo, ¿cómo se siente pasar a grandeza? Y yo le dije, no, tú estás errado. Segundo, debo decirte, la grandeza está enterrada en el cementerio donde enterraron a mi papá. Eso es grandeza. Sean muy cuidadosos de sus propios egos. Dios habló por medio de un asno. Así que yo le voy a dejar que ustedes hagan la propia aplicación. Y quiero decir esta gran declaración que espero que
sea como una sombrilla de todo lo que voy a decir. Realmente estoy extrapolando lo que Doug dijo anoche. Así como en el liderazgo, escribí en mi último libro sobre el liderazgo, así como en el liderazgo, también en la masculinidad, no es un asunto privado. No es un asunto privado. Masculinidad es un asunto público. Y un hombre aspira a ser el destino a donde otros deben llegar. Eso es lo que significa. No es simplemente yo arreglar mi vida y mis cosas o cumplir mis responsabilidades personales, sino que la masculinidad está diseñada para ser algo público. Es un retrato de lo que se ha invertido y las responsabilidades que me han dado. Y la visión de mantener continuidad santa de una generación a otra. Eso es masculinidad bíblica. Y tengo hoy un gran temor en nuestra cultura y la manera como vivimos cristianismo y todo relevante y todo transaccional, que hemos perdido una noble visión de la eternidad, yendo a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y mis valores ahora deben determinarse a dónde voy y no de lo que me está rodeando ahora mismo solamente. Y creo que perdemos esos grandes temas en nuestro cristianismo transaccional, que realmente no transforma. Puede ayudarnos a vivir con nuestras debilidades, pero no nos cambia. En muchos aspectos yo quería siempre ser como mi padre, hasta el día de hoy. Yo no estoy diciendo que mi padre era el cuarto miembro de la Trinidad. Él tenía problemas, él era impaciente, tenía un temperamento, a veces tenía expectativas irreales, y puedo mencionar algunas de sus debilidades. Al hablar de mi padre no estoy hablando de una divinidad, sino de un hombre de integridad impecable, que ha tenido su impacto en toda mi vida. Siempre he querido ser como él. Nunca olvidaré, el 27 de mayo del año 71, me casé, así que el año pasado casamos 40. No olvidaré que en la parte afuera de las puertas de la iglesia, en Iglesia Bautista Memorial en Filadelfia, nos estaban saludando y yo estaba contento y mi esposa hermosa y todo esto. Y esto es normalmente típico para mi papá, y me da la mano y me agarra por el hombro y me dice: mi hijo, Karen no pidió casarse contigo, tú pediste casarte con ella y tú debes cuidarla. Eso resume su vida. Esa idea de tomar responsabilidad, de nunca evadir la responsabilidad. No puedo decirte cuántas veces yo quería rendirme de un trabajo o salir de un equipo de deporte, y él me miraba y decía: mi hijo, tú nunca abandonas algo, nunca. Si no lo puedes hacer, lo trabajas, pero no se abandona nada. Era la manera de resumir que masculinidad tiene que ver con responsabilidad. El último en irse, una relación entre ser valiente y ser un hombre y ser fiel. Hay una relación entre ser hombre y cumplir tu palabra, y no eran asuntos arbitrarios. Él me decía muchas veces: al final del día, todo lo que tú tienes es lo que dices. Todo lo que dices es lo que dices. Tú puedes prometer esto y aquello y tener estos sueños, pero si tú no cumples con lo que has dicho, no tienes nada. Para entender a mi padre y también para entenderme a mí y lo que he tratado de inculcar en mis hijos, por favor sean indulgentes conmigo. Él es hijo de un esclavo. Él fue hijo de un esclavo.
En el año 1800 hubo un pastor alemán reformado que vino a los Estados Unidos y se mudó a Carolina del Norte, ahí cerca de Asheville. Tuvo 3 hijos y uno de ellos fue un próspero dueño de terreno y él fue el dueño de mi bisabuelo. Los esclavos tomaban los nombres de los dueños y por eso el nombre Loritz. Mi bisabuelo era analfabeto, pero mi abuelo sí. Y esto sucedió a través de la esclavitud. La primera generación no sabían. Y muchas veces cambiaban o el apellido o la forma de escribir el apellido. Así que alguien que lo escriba así se está relacionado conmigo directamente. Mi padre nació en el 1914 y él era el más joven de los 14 niños. Me contaban de Peter el esclavo. El esclavo. Peter fue bien anciano. Lo que no decían que Peter era un hombre de oración. No podía leer, pero un hombre de oración y cantaba, pero se había memorizado porciones de la Biblia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, él le pedía a sus hijos que le leyeran las escrituras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y mi padre me dijo que él se podía sentar en la galería de la casa y caminar y cantar y orar. Yo no sé de dónde Pedro el esclavo obtuvo eso. Bueno, el Señor, obviamente. Pero desarrolló una pasión por su familia. Tenía 2 hijos y una hija. Uno de sus hijos se llamaba Milton, ese es mi abuelo. Y él escribió en sus almas este asunto de responsabilidad, de amar a la familia. Y mi padre cuenta las historias. Mi abuelo fue creyente, adquirió un terreno, le dio un terreno, porción del terreno a la iglesia y la comunidad vieja ya en Carolina del Norte está en lo que era el terreno de Loritz. Pero mi abuelo amaba al Señor. Mi padre jugó béisbol en las ligas negras. En esos tiempos lo ven como con mucho glamour. Él jugó en los años 30 y 40. Y ellos tenían que trabajar cuando estaban fuera de temporada. No había contrato ni nada de eso. Y trabajaba en las minas de carbón. Hubo una explosión y perdió su ojo derecho. Se mudaron luego en el 42 a New Jersey y ahí nacimos. Mi padre fue un hombre sorprendente. Él estaba comprometido a Cristo, pero mi mamá era la que más hablaba más y enseñaba más, pero mi papá era un modelo. Nunca hizo una promesa que no cumpliera. Claro, él era humano. Si se presentaba algo, él cambiaba, pero sorprendente que él hacía su familia una prioridad, se entregó. Siempre, siempre estuvo allí. Déjeme retroceder un poco. Voy a hablar de algunas cargas que tengo al hablar de esta historia y deben saber lo único de mi trasfondo. Yo estoy consciente, pero yo sé que no soy el único en esa generación. Y como ha habido un decaimiento tremendo en los últimos 40 o 50 años en las comunidades y las minorías, deben saber que yo no soy necesariamente único en esa generación. Hay muchas familias negras intactas, familias afroamericanas con padres responsables. Y a veces
ofende cuando se nos olvida esa parte de nuestra heredad y definimos a los afroamericanos como aquellos que no pueden cumplir y hay que bajar entonces el estándar. Y entonces bajamos las expectativas. No, yo no fui el único, pero debo decir que yo fui bendecido más allá de cualquier medida. Y pasan pocos días en los cuales yo no piense sobre la bendición que Dios me ha dado y la responsabilidad tan enorme que es para usarla como una palanca para la piedad y para hacer una contribución, aunque sea pequeña. Cada niño nace con dos categorías amplias de necesidades emocionales. Todo niño nace con la necesidad de ser tocado, afirmado, cuidado emocionalmente. Ese es un rol, no exclusivamente, pero primordialmente de la madre. Pero paradójicamente también cada hijo nace con una dosis de negación. No, tú no vas a jugar juegos de video hasta que termines la tarea. No, no vas a comerte el postre antes de los vegetales. Y ese es el rol, no exclusivamente, pero principalmente del padre. El padre es el que da visión y dirección. Él es quien provee los parámetros y la estructura. Él da las orillas del río para el destino y los destinos. Ese es su rol. Los estudios revelan que los niños que crecen con poco afecto, pero mucha rigidez o con muchas reglas, logran muchas cosas, pero les da trabajo mantener relaciones importantes. Muchos empresarios de éxito son así. Frecuentemente, por ejemplo, Ted Turner, esa ha sido su motivación principal. Tratar de agradar a un padre que ya murió. Pero por otro lado, los niños, especialmente los varones que crecen en hogares donde todo lo que ha habido es afectos, pero poca responsabilidad o exigencia de responsabilidad, muchas veces tienen tendencias violentas y autodestructivas. No han tenido un modelo visible de disciplina y no aprenden a apreciar. La palabra más positiva en el idioma inglés es no. A lo que tú le puedes decir que no, tú le puedes decir que sí a las cosas correctas. Así que el rol del padre es tremendo en mantener la visión y la estructura. Habiendo dicho esto, cada 28 días se le recuerda a una mujer quién es ella, cada 28 días. Pero un hombre solo sabe cuándo es un hombre, cuando su padre o un modelo de hombre le dice, se lo dice. La masculinidad está impresa. Tú tienes que acercarte a tus varones. Tienen que oler tu perfume, escuchar tu corazón latiendo. Tienes que conectar con ellos. Frecuentemente tienes que mantenerte frente a ellos. Y creo estamos viendo la feminización de los hombres y francamente algunos de los acercamientos teológicos y filosóficos en los evangélicos realmente están limitando la próxima generación de hombres, enseñándoles que no pueden vivir más allá de sus deseos. Jesús va a venir a ti, no importa dónde tú estés, y va a estar contigo. Sí, Él está conmigo, pero hay un lugar a donde Jesús me está llevando. Así que necesitamos este reavivamiento y
y sigo insistiendo y lloro sobre esto. La masculinidad está impresa en cada varón. Mi padre lo sabía intuitivamente. Mi madre y mi padre eran diferentes como el día y la noche. No podían ser más diferentes. Mi madre era más tierna y misericordiosa. Sí. Y yo podía manipularla. Yo podía conseguir lo que sea de mi madre. Yo era su único varón. Y yo podía quejarme, pero mi padre, como yo era el único varón, él estaba determinado de hacerme un hombre. Yo estaba creciendo con conflictos. Tenía esto en mi cabeza. Ustedes se ríen, pero no era fácil. Yo sabía cómo manipular a mi madre. Yo recuerdo a los 12 años de edad, tuve un momento de definición en mi vida. Mis padres tenían una propiedad de alquiler que alquilaban. Se habían ido los inquilinos y dijo, el sábado tenemos mi hijo que venir a pintar. Vamos todos allá pintando la propiedad. Y a mí no me gusta pintar. Aún en aquel momento, no me gusta pintar. Así que inmediatamente empecé a pensar cómo yo podía convencer a mi mamá que convenciera a mi papá para que me dejara ir a jugar en lugar de pintar. Pero no estaba funcionando, así que ese sábado en la mañana yo estoy ahí pintando con mi papá, tratando de averiguar cómo voy a salir y escapar de esto. De frente no va a funcionar. Estaba tratando de averiguar, tengo que ir al baño. Y fui abajo al baño. Tengo que ir al baño. Bajo al baño. Mi madre está ahí por el fregadero de la cocina y desde que la vi, tuve esta actuación. Bueno, papi me está haciendo trabajar. Yo he estado trabajando en la escuela fuertemente. Y todo el mundo está jugando en el parque. Y mi padre, parece que yo duré mucho tiempo y bajó. Y eso no fue bueno. Eso no fue bueno. Él entra en un momento de definición en mi vida. Mi madre se voltea y le dice a él, Crawford, él no tiene que estar allá arriba pintando, él tiene 12 años de edad. Y esto es lo que dijo mi papá. Y mi papá dijo, yo nunca lo olvidaré. Silvia, yo tengo esto. Ese varón un día va a ser el padre de alguien un día. Ese muchacho un día va a ser el esposo de alguien. Y ese muchacho va a aprender hoy que él tiene que hacer las cosas que no quiere hacer, pero tiene que hacer. Y luego utilizó esta frase, mi hijo, toma tu trasero, llévalo hacia allá arriba y pinta hasta que yo te diga que pares. Para el crédito de mi madre, yo la miré, me miró y se volteó. Y yo, todas mis opciones se han ido. Nos reímos, pero ¿qué estaba haciendo? Él estaba sacándome de esa conducta que está basada solo en los impulsos. Llevándome a una visión. Él sabía que era momento de hacer una transición. Y le digo a los padres todo el tiempo que la temporada más importante en los muchachos de los años 10 a 14 están pasando por una transición sexual, averiguando quiénes son, las testosteronas están desarboleadas, necesitan la afirmación legítima y también ser alados por la persona más importante en sus vidas. El viaje hacia la masculinidad, hacia la hombría, significa que hemos sido impresionados por el carácter de Cristo. Quiero hacer algunas observaciones, no quiero avergonzarles, siendo muy simple. Son obvias, pero hay 4 etapas, 4 temporadas de
de la vida de cualquier hombre y cada temporada debe ser recibida. Yo quisiera darle el libro Stepping Up a cada uno de ustedes, donde Rainey habla de 5, yo hablo de 4 etapas en la vida de cada hombre. Y creo que como estamos viendo la etapa cuarta disipar, está afectando, por ejemplo, primero niñez, el énfasis principal es disciplina y gratificación dilatada. Queremos instruirlo en la palabra de Dios con Cristo de frente, pero también enseñarles parámetros. Es control, gratificación dilatada, pospuesta. Adolescencia, un tiempo difícil en la vida de los varones. En ese momento, el hombre, el padre debe ser persistente, sacando a ese joven de la conducta basada en los impulsos, ayudándolo a aclarar lo correcto y lo incorrecto, ayudándole a identificar. Yo sé que hay más metas que balas, hay que tener prioridad y saber dónde usar las balas, saber cuáles son las metas más importantes. Luego viene la hombría, y yo la defino con 2 palabras. Un verdadero hombre abraza o recibe obligación y responsabilidad. No son maldición para un hombre, no son una carga para un hombre. Es la razón por la que estamos aquí. Un verdadero hombre entiende que algo se le ha dado, y si no se le ha dado, él tiene que crearlo, porque su momento en la historia no es solo sobre su momento en la historia. Él es mayordomo, debe haber una sobriedad. Y luego, la 4ª etapa es la de patriarca. Son gente que ya ha cometido errores y entienden la diferencia entre modas y tendencias. Ellos entienden de qué se trata la esencia. Ellos viven para un tiempo que no han visto. Ellos están en los años de dividendos en su vida. Ellos quieren aprovechar esas experiencias. Y puedo desviarme aquí porque yo pienso que la falta de respeto por la gente mayor es absurdo. Este culto de la juventud nos va a llevar a la herejía. Yo creo que nuestro pensamiento pensando solo en lo presente y nuestra pasión por la relevancia va a afectar el carácter de la próxima generación. Y debemos pensar no en términos solo de lo que nos va a dar rendimiento ahora, sino cuáles son las bendiciones de aquellas cosas que nunca cambian. Habiendo dicho eso, vamos a pasar ahora a las 4 grandes lecciones. Me dio mucho trabajo esto porque pensando sobre mi padre hay tantas lecciones. Quiero darles las 4, no son sus palabras, son mis palabras. Él no pensaba así secuencialmente. Esto podría sorprenderle. Él nunca se sentó conmigo a hablar de masculinidad, él simplemente lo vivió. Él nunca me dio una cátedra, nunca me habló de las temporadas de la vida. Yo solamente me sentaba en su pierna, salía con ellos y escuchaba sus conversaciones. Y era dulce. Aparte de eso, no todo era dulce, había parte de nuestra familia no era tan dulce, pero 4 lecciones secuenciales organizadas por mí.
Primero, que de la lucha sale la fortaleza. Segundo, de la fortaleza viene la disciplina. Tercero, de la disciplina viene la integridad. Y de la integridad viene la herencia. Desde la lucha sale la fortaleza, de la fortaleza la disciplina, de la disciplina la integridad y de la integridad la herencia. Así que lo primero, de la lucha sale la fuerza. Yo lo aprendí de mi padre viéndolo. Él se sacrificaba por lo importante, mirándolo. Yo nunca lo aprecié hasta que ya me había casado, pensando, ¿cómo mi padre logró todo esto? Mi padre nunca pasó mucho tiempo con sus amigos. Él, él trabajaba en las noches, de 4 de la tarde a 12 de la noche, en un almacén. Él tenía todos los sábados libres y otro día de la semana. Y siempre estuvo con su familia. Todos los sábados eran día de la familia. Yo jugaba béisbol en las ligas pequeñas allá en New Jersey. Y casi siempre estaba en mis juegos. Y muchas veces cambiaba su turno de trabajo para estar en el juego. Pero una de las cosas que tuvo un impacto fuerte en mi vida, una de las memorias más tempranas, tal vez yo tenía 5 o 6 años de edad, no más de ahí. Y en tiempo de Navidad escuché a mis padres discutir sobre si él debía trabajar el día de Navidad. Si él trabajaba en Navidad, se le pagaba el triple. Y escuchan lo que mi padre dijo. Él no era un haragán. Esto me impresionó. Y él dijo, Silvia, yo quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer. He estado lejos de mis hijos mucho. Y dijo esta frase, si yo hiciera eso, eso sería dinero de sangre. Dinero de sangre. Yo no sabía lo que todo eso quería decir, pero supe, dinero de sangre. Él estaba hablando de valores. Vivíamos en un apartamento hasta los 12 años de edad, ahí en New Jersey. No porque él era perezoso, sino porque él entendía que mi madre debía quedarse en la casa cuando yo era joven. Y me emociona pensar sobre esto. Y no quería robarnos de sí mismo, cambiándolo por pies cuadrados. Y eso tuvo un profundo impacto. Así que él modeló de que de la lucha sale la fuerza. Segundo, de la fuerza la disciplina. De la fuerza surge la disciplina. Yo me fue bien en la escuela. Salté el 6º curso. No tenían esos asuntos de grupos avanzados. Así que salté el 6º. Pero mi año de 5º curso fue bastante interesante. Me fue bien. ¿Recuerdan esas calificaciones que por un lado toda la académico de un lado y toda la conducta en el otro lado? Tenía todas A en lo que era académico, pero unas U en lo conductual. Mi madre estaba ya en la asociación de padres de la escuela porque yo tenía otros asuntos. Ella creía en castigo corporal, ella recibía padres y yo sentí, ella recibía reportes y yo sentí las consecuencias, pero recibí mi calificación. Este día estaba libre. Ese fue como mi peor día.
Él estaba libre y mi madre tenía las calificaciones ahí sentados alrededor de la mesa. Puedo disculparme. Y mis hermanas se paran y yo me iba a parar y mi madre me dijo, no, no, no te pares. Ella va y busca su calificación y se le enseña a mi padre. En la parte de atrás, la señorita Connor había escrito, nunca lo olvidaré, Crawford está progresando y se está convirtiendo en el payaso. No fue un buen día. No fue un buen día para mí. Así que mi padre me dijo dos cosas. Primero, vio las calificaciones y dijo, esto no es lenguaje tierno. Probablemente recibiría consejería hoy por la manera como me dijo. Él me dijo, mira muchacho, ayúdame a entender algo. ¿Cómo alguien puede tan inteligente y tan bruto al mismo tiempo? Eso no edificó mi autoestima realmente. Y luego dijo, siempre decía esto. Oh, yo veo lo que es esto. Yo veo lo que es esto. Tú siempre quieres ser tú solo quieres ser como un mono, ¿verdad? Yo sé cómo hacer que los monos bailen. Vamos a decir que esa noche yo abandoné la ambición de ser el payaso en mi curso. Y aquí el punto, el punto. Lo que él estaba diciéndome es, tú eres demasiado viejo para esto. Ya eres demasiado viejo. Llegó el momento de la transición. Eso no es apropiado para tu edad, no es chistoso ya. Tienes que aprender a disciplinarte. Uno no hace lo que uno siente. Es una lección de liderazgo que debiéramos aprender todos. Y de la disciplina, tercero, surge integridad. Mi padre decía muchas veces, lo estoy presentando, él era muy chistoso. Él le encantaba la diversión, pero hay cosas con las que él no jugaba. Y él nunca entendía por qué los adultos discutían con sus hijos. Él no entendía eso. Eso era. Tú le podías preguntar por qué una vez. Y a él no le importaba. A él no le importaba si tú le caías bien, si él te caía bien o no. Él decía cosas como, mi hijo, yo hablo una vez. Yo te dije, cuando era adolescente, yo te dije que quería el pasto cortado antes de salir. Y te dije que si no lo hacías y no estaba listo a la hora que yo llegara, tú no ibas a salir en el vehículo. Así que tú tomaste tu decisión, que no querías manejar el vehículo. Y aún más, creo que me acaba de llamar un mentiroso. No. No hay manera de responder esto bien, realmente. No, padre, no. Tú no creíste que yo haría lo que diría. Lo que yo dije que iba a hacer. Yo hablo una vez. Él tenía 3 Ds. Si tú hacías cualquiera de estas 3 cosas, no había negociación. Estas 3 Ds. Deshonestidad. Él me dijo una vez, a los 8 o 9 de edad, cuando tú me mientas, él no dijo mí si me mientas, sino cuando me mientas, debe ser la mejor mentira posible. Él no toleraba la deshonestidad. Y creo que por una pasión por Efesios.
criar a sus hijos, gana la batalla del carácter. Segundo, desobediencia. Tú no lo hiciste. Y lo tercero, y esto era muy importante para él, falta de respeto. Muchos ancianos negros son así y tiene que ver mucho con la esclavitud. Es una realidad. Cuando las personas no trataban con poco valor, el único lugar donde tú tenías valor era entre tu familia y te trataba y nos tratábamos con dignidad. Uno nunca llamaba a un anciano por su primer nombre. A nadie. Y si yo llegaba a la casa y decía, mira, George dijo esto y aquello. George, ¿quién es George? Es un hombre mayor. Es un adulto. Tienes que decirle, señor, tío, él no es tu amiguito. Él no es tu amiguito, él es un hombre. Él es un hombre. Respeto. Y el respeto es el incubador de la honra. No puedo decirte cómo criar a tus hijos. Hay unos jóvenes en mi iglesia que me llaman Crawford. Eso, yo lo entiendo, las diferencias. He vivido en ambas culturas. Mi iglesia es principalmente blanca. Eso no es necesariamente, el uso del primer nombre no es necesariamente un signo de falta de respeto, pero cuando maltratamos a los ancianos o los tratamos como nuestros compañeros y no hay sentido de honra, ellos ya cumplieron. Por el hecho de que han vivido más que tú, debieras respetarlo. Cuarto, de integridad sale la herencia. Hay un número de cosas que quiero decir aquí que han impactado mi destino y cómo pienso de las personas. Y estas experiencias las obtuve de mi padre. Una de ellas fue esta. Mi padre no utilizaba estas mismas palabras, pero decía algo así. La manera como las personas te tratan nunca debe definirte. La manera como las personas te tratan nunca debe definirte. No es como la gente te llame, es a lo que tú respondes. Cuando yo tenía unos 6 o 7 años de edad, estábamos manejando de New Jersey a Carolina del Norte. Yo podía leer, también yo sentía la indignidad de lo que sucedía. Yo vivía en una comunidad integrada, habían griegos, blancos, negros, fui a escuela con ellos, fiestaba con ellos. Debemos entender, en cierta manera, como hasta los 11 o 12 de años de edad, yo estaba aislado del racismo, que era parte de nuestra cultura. Así que viajando, él había manejado toda la noche, se detuvo en una estación de gasolina en el sur de Virginia, obtuvo gasolina, y recuerdo caminando, él quería comprarse un vaso de café, y en esta ventana yo podía leer y sentí la indignidad. Decía, los de color servidos atrás.
todavía yo tengo hoy 61 años de edad y todavía siento el dolor. Y recuerdo decir, papi, ¿por qué tenemos que ir atrás? Y él me dijo, calla la boca, cierra la boca y sígueme. Y volvimos al carro. Y normalmente decía más de lo que debía. Y recuerdo que él me dijo, eso está bien. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos. Y nunca lo olvidaré. Esa lección ha estado conmigo toda mi vida. No permita que la gente te diga quiénes deben ser tus amigos. Otra cosa sobre la integridad. Tú no dejas que las personas te recluten a sus inseguridades y temores. Recuerdo cuando nos mudamos a Plainfield, New Jersey, estaba en bachillerato y yo convivía con los blancos y los negros y uno de mis amigos me dijo, Lawrence, tú estás cambiando de postura. Y diciéndole a mi padre, yo recuerdo, contaba la historia y él me dijo, como él me decía, él me dijo, muchacho, que nadie te diga quiénes deben ser tus amigos. Tú valoras a las personas. Y mis hijos han pasado lo mismo. Y hay un sentido de integridad. Que tú eres quien tú eres. Tú no dejas que las personas te definan. Y algunos están aquí y están siendo maltratados por mayores y por otros. La humildad no es debilidad. No permita que otra persona escriba tu biografía. Dios te hizo quien tú eres. Y mantén tu cabeza en alto en la dignidad del Salvador y que Dios tome cuidado de ti. También mi padre, cuando no estaba seguro de lo que yo iba a hacer, él decía siempre, o muchas veces me decía, saliendo por la puerta, muchacho, haz lo correcto. Haz lo correcto. Todo lo que tenemos que darle a la próxima generación es lo que nos hemos convertido. Yo estaba en Carolina del Norte en el otoño con mi hijo mayor Brian, que es pastor en Memphis, y él no había ido al cementerio, al viejo cementerio desde que era un niño. Ya va a cumplir 39 la semana que viene. Así que fuimos al cementerio, caminamos y me sorprendía cuán emotivo me puse. Y estando allí, contándole sobre sus bisabuelos, sobre el esclavo Peter, y contando todas estas historias, recuerdo mirando estas tumbas y viendo a mi hijo y estas lápidas y le dije, Brian, no olvides, estas personas pagaron tu educación. Caballeros, nosotros estamos pagando la educación de la próxima generación. Me queda poco tiempo, pasé más tiempo de la cuenta en estas historias, pero quiero llamar vuestra atención a Gálatas 5. Como Doug compartía anoche, cuando uno cuenta historias como esta, hablando de mi padre y de su influencia sobre mi vida y de nuestra relación, yo sé que muchos de nosotros no tuvimos esto. Hay dolor, hay deseo de yo quisiera que fuera así, pero sí tenemos la palabra de Dios, tenemos el uno al otro y sí tenemos el Espíritu Santo. Y quiero decir algunas cosas sobre el ministerio del Espíritu Santo. Una de mis grandes preocupaciones en los últimos 5 a 7 años
en el ministerio pastoral es cómo minimizamos el rol del Espíritu Santo en la transformación, cómo pasamos a transacciones y métodos de la manera como proclamamos las cosas e ignoramos la persona y la obra del Espíritu. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él no es una influencia, es la tercera persona de la Trinidad que nos ha regenerado, nos ha bautizado, nos ha sellado, y su ministerio operativo es que nos da el poder, crea carácter como Cristo en nosotros. Y por la brevedad del tiempo no voy a leer del 16 al 26, pero quiero mencionar 5 palabras claves que creo que representan el bosquejo y resumen de lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas 5 sobre la obra del Espíritu de Dios. Y tú pudieras decir, ¿y qué tiene esto que ver con ser hombre y paternidad? Bueno, tiene que ver con todo lo que afecta a la vida. La manera como estas cosas deben suceder no suceden en la energía de la carne, reaccionando a nuestras debilidades, sino el poder transformador del Espíritu de Dios nos puede cambiar y romper las cadenas y los patrones y cortar las maldiciones y de ex esclavos y lanzar generaciones. El Espíritu de Dios puede hacer todo esto. 5 palabras: andar, guiado, fruto, vivir y andar de nuevo. 2 palabras griegas diferentes. La primera, andad, peripateo, en el verso 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ese peripateo, ese andar, es una palabra favorita de Pablo. Es como una expresión de Pablo frecuente hablando de la conducta cristiana. La manera como tú actúas y vives día tras día, sea predicando el domingo o tratando de resolver conflictos con tu esposa o interactuando con tus hijos. En este caso, siendo un hombre y siendo padre, permite que el Espíritu de Dios te gobierne. No lo luches, cede a Él. Andamos por el Espíritu de Dios. Por eso es que la vida cristiana es sobrenatural. No es una lucha de prácticas o de fórmulas, es el poder de Dios que nos guía. Quiero darte esperanza, hermano. Anda en el Espíritu. La segunda es ser guiado. Verso 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estudiamos Gálatas, la palabra guiado, él está hablando en contexto de libertad. Libertad. Pero la libertad aquí no es una licencia, es una libertad para obedecer a Dios. El Espíritu de Dios nos da la libertad para hacer lo correcto, para no estar esclavizado a nuestra carne y por implicación la libertad de ser aislado por mi trasfondo o por mi pasado. Podemos ser lo que Dios quiera que seamos. Somos libres en Él y el Espíritu de Dios expresa esa libertad por medio de nosotros. Y la tercera palabra es la palabra fruto. Hay mucha exposición o exégesis débil en el verso 22. Dice, más el fruto del Espíritu. Y da 9 cualidades. Y creo que esa no es la lista completa porque dice, de tales cosas no hay ley. La implicación es que puede haber más. El punto es que uno no produce el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. No somos pasivos en la vida cristiana, pero cuando somos controlados por el Espíritu de Dios, Él produce carácter como Cristo en nosotros. Esa obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Al yo vivir por Él, en Él, Él produce gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Es el fruto del Espíritu. Yo no trabajo haciendo esto. Él lo hace.
no minimices o no menosprecies la capacidad del Espíritu para producir el carácter de Cristo en ti y por medio de ti. Y a veces, mientras más avanzamos en edad, más aceptamos límites y topes. Él nos está cambiando. Cuarta palabra, vivir. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, o como vivimos por el Espíritu, es la palabra zao, andemos también por el Espíritu. Se usa frecuentemente en el sentido de llenura. Llenura. Yo argumentaría que lo que está diciendo aquí es que, y uso esta expresión, bañado, bautizado, saturado por el Espíritu de Dios. Esta aroma dulce del control de la tercera persona, llena de vida, vida abundante, vida libre, y modelamos esa vida ante nuestros hijos, en una generación que nos observa. Y la última palabra es andar de nuevo, pero es una palabra griega diferente. En el verso 16 era paripateo, andar. Esta es la palabra estoikeo. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una diferencia significativa. Una tiene que ver con una conducta general. Estoikeo tiene que ver con nuestra actitud en nuestro andar. No es un andar tímido, no es un andar temeroso, sino cierto. Y lo saco porque era un término militar que se usa para referirse a ejércitos formados, preparados para la batalla. Y creo que lo que Pablo está diciendo es, mira. Si tú tienes el poder del Espíritu de Dios, tú no tienes que tener temor de cualquier responsabilidad o del rol que Él te haya dado. Tú tienes la tercera persona en la Trinidad. Ponte en pie, firme. Lo que te llaman no es lo que tú eres a lo que respondes. Ponte firme. Hay un denuedo. Que Dios sea la fuente de tu vida. Yo no tengo que decirles lo que deben hacer. O tal vez sí, debo sugerir 3 grandes realidades. Y francamente tenemos que hacerlo hoy. Arrepentirnos de vivir en nuestra autocompasión y dándole más valor de la cuenta a nuestras debilidades. Arrepintámonos de eso. Segundo, ceder. Dios, no puedo hacerlo. Ayúdame. Y tercero, creer. Nunca, y no lo estoy diciendo, nunca he tenido todo lo que yo he necesitado para hacer lo que Dios me ha llamado. No es falsa humildad. En este mes lo he tenido libro y he estado leyendo mis diarios. Y he caído postrado. Señor, mira a Dios. Y cuando mi padre estaba muriendo, en unos momentos de lucidez, él me miró y era difícil verlo llorar, porque cuando yo era niño nunca lo vi llorar.
Pero una lágrima le caía y me dijo, muchacho, yo hice lo mejor que pude. Y yo sé lo que él quería decir. El líder de la banda se ha cansado, pero su canción está en mi alma. Mi vida es solo un intento de ser el imitador del hombre, el líder de la banda. ¿No sería grandioso si la próxima generación pudiera decir, él siguió a Jesús, capacitado por el Espíritu, me amó y me dio alas para volar? Padre, gracias por la gracia de Dios. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Y te ruego que estas palabras misceláneas por todos lados sobre mi vida sean una fuente de bendición y de estímulo. Llévanos donde quieres llevarnos, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén.